Hola, ¿qué tal? Realmente sí, para mí es un placer, un gusto estar en estas sesiones académicas de la ESMEO y por eso, bueno, le doy las gracias a todos los organizadores de estas sesiones. Muy particularmente en esta mañana, en donde se va a tocar un tema de la importancia de la vitamina D en pacientes oncológicos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en mis, pues, más de mejor no voy a decir, muchos años en la oncología. Creo que nunca se había tocado este tema y ahora que he estado leyendo, pues realmente es muy importante. Si ustedes me lo permiten, voy a presentar a nuestros dos ponentes, y quienes van a continuar después de que yo haga una breve introducción, esta introducción que va a ser acerca del bloqueo hormonal en los pacientes con cáncer y su impacto en la salud esquelética. Eh, si alguien no me conoce, yo soy la doctora Guadalupe Cervantes Sánchez del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Una vez que yo termine mi presentación, el doctor Hugo Gutiérrez Hermosillo, él es geriatra, maestro, doctor en ciencias médicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT de 2010 a 2020, autor de una gran cantidad de artículos, de varios capítulos de libros, investigador en el IMSS, socio y secretario general de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral hasta el 2019. Y bueno, muchísimo currículum más que por obvio de tiempo no lo vamos a leer. El doctor Hermosillo nos va a hablar acerca de las patologías del metabolismo óseo y la vitamina D en el paciente oncológico. Una vez que él termine, vamos a finalizar con el doctor Jorge Yamamoto Cuevas. El doctor Yamamoto es endocrinólogo, labora en el Hospital General de México, fundador de Preveo y Padim, investigador en clínica Villacuapa La Vereda, es miembro del Comité Científico de la Federación Mexicana de Diabetes, coautor de diversas publicaciones y capítulos de libros en el metabolismo, y él nos va a hablar acerca de estas alteraciones metabólicas y de la vitamina D en el paciente oncológico. Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a iniciar con esta presentación. México, de acuerdo a las últimas estadísticas dadas por GloboCan, vemos cómo cáncer de mama y cáncer de próstata ocupan casi el 30% de todos los pacientes con cáncer. Y estas dos neoplasias, pues resulta que son receptores hormonales positivos, cáncer de mama, más del 70%, y de próstata, su dependencia hormonal es altísima, más del 85%. Por lo tanto, el tratamiento endocrino es fundamental en ambos tumores, tanto en adyuvancia como en enfermedad metastásica. Aquí subrayo adyuvancia porque pueden tener tratamientos hormonales durante muchos años que pueden afectar la salud ósea. ¿Por qué el huesito es tan importante en los pacientes con tumores sólidos? Bueno, son varios factores por los que es tan importante. Uno, los tratamientos para el cáncer, y hablando particularmente de cáncer de próstata y cáncer de mama, nos pueden inducir osteoporosis y algo de lo más temido, fracturas. Y tenemos diferentes fármacos que pueden disminuir la densidad ósea. Los esteroides, muchísimos pacientes oncológicos lo toman por diferentes motivos. Los análogos de LHRH para cáncer de próstata, para cáncer de mama, los antiandrógenos para cáncer de próstata y los inhibidores de aromatasa, que bueno, yo me atrevería a decir que el 70-80% de las pacientes con cáncer de mama van a tomar este tipo de tratamiento. ¿Cómo lograr un equilibrio entre la eficacia de los tratamientos y disminuir los eventos adversos, que en este caso vamos a hablar exclusivamente de salud ósea? Hablando de cáncer de mama, sabemos que en las mujeres premenopáusicas la fuente fundamental de estrógenos son los ovarios, y en las mujeres posmenopáusicas el tejido adiposo, el músculo con la conversión
vía una aromatasa de andrógenos a estrógenos. Y vemos esta actividad de la aromatasa muy particularmente, bueno, además de glándula mamaria y en otros tejidos, en hueso. Por lo tanto, al inhibir esta aromatasa, podemos tener estos eventos adversos. Permítanme hablar un minutito de las mujeres con cáncer de mama premenopáusicas. Estas pacientes aquí en nuestro país, el porcentaje es alto, más que en otros países como Estados Unidos o Europa. Estamos hablando que alrededor del 50% de nuestras pacientes son premenopáusicas. Son mujeres productivas, mujeres activas, que incluso pueden ser papá y mamá en la familia, o incluso hasta sostener a sus padres. Entonces hay que siempre pensar en qué futuro vamos a dar a estas pacientes. Hace ya muchísimos años está demostrado que en las mujeres posmenopáusicas el tratamiento adyuvante es con inhibidores de aromatasa y más eficaz que tamoxifeno. Entonces, bueno, ¿por qué no a las mujeres premenopáusicas brindarles el mismo tratamiento como a las posmenopáusicas, obviamente transformándolas en posmenopáusicas? Y así surgen varios estudios. Los más importantes son estos dos que les voy a presentar, el estudio SOFT y el estudio TEX. En estos estudios se comparó dar tamoxifeno más supresión ovárica o exemestano más supresión ovárica. La supresión ovárica se realizó básicamente con triptorelina. ¿Y cuál fue la conclusión de este estudio del SOFT? La conclusión es de que mujeres de bajo riesgo, tomando en cuenta tamaño tumoral, ganglios, no había ninguna diferencia. Es decir, hasta este momento, bajo riesgo, solamente tamoxifeno. Sin embargo, en las mujeres de riesgo alto fue mejor dar tamoxifeno más supresión ovárica, pero aún mejor dar exemestano más supresión ovárica. Y claro, dentro de los eventos adversos, cuando se comparó tamoxifeno, hablando de osteoporosis, cuando se comparó tamoxifeno contra más tamoxifeno más la supresión ovárica, vemos la diferencia de prácticamente se duplica a un 20% de osteoporosis. En el estudio TEST se compara directamente exemestano y supresión ovárica contra tamoxifeno y supresión ovárica. Y la conclusión de este estudio es de que es mejor exemestano y supresión ovárica que tamoxifeno y supresión ovárica en pacientes particularmente de riesgo alto. Y nuevamente vemos lo mismo, osteoporosis, muy particularmente con exemestano y supresión ovárica, 42% en todos los grados. Entonces, en un porcentaje muy alto de 100 pacientes, 40 tuvieron osteoporosis. Hay un análisis de ambos estudios y, bueno, solamente para recordar que la mejoría absoluta fue de 10 a 15% en 8 años en relación a la recurrencia a distancia cuando damos exemestano y la supresión ovárica que con tamoxifeno. Por lo tanto, el consenso mexicano recientemente publicado es lo que recomienda. En pacientes premenopáusicas de alto riesgo, la recomendación dar exemestano o se da la opción a otro inhibidor de aromatasa más ablación ovárica en base a estos estudios, SOFT y TEX. Como comenté al principio, desde hace muchísimos años se sabe que el tratamiento en la adyuvancia de las mujeres posmenopáusicas es un inhibidor de aromatasa. Y vemos el riesgo de fracturas en estos 3 estudios pivotales, ATTACK, BIC1 y TIM, donde el riesgo de fracturas para aquellas mujeres que recibieron el inhibidor de aromatasa, tenemos estos 3 estudios con una P
estadísticamente significativa para mayor riesgo de fracturas de aquellas pacientes que recibieron el inhibidor de aromatasa. ¿Alguna diferencia entre dar un inhibidor de aromatasa como anastrozol, letrozol o exemestano? Esto está demostrado en este estudio, el estudio FATA-GYM3, en donde la conclusión es que los 3 inhibidores de aromatasa son igual de eficaces, la misma supervivencia libre de enfermedad o bien dar el secuencial. En esto, ¿hay alguna diferencia en el grado o en el porcentaje de producir osteoporosis con estos 3 inhibidores? Pues no, realmente no hay diferencia, como lo vemos aquí en este cuadro. Alrededor los 3 nos dan un 20% de osteoporosis. Y bueno, hablando ahora de los hombres, también los pacientes con cáncer de próstata, este es un párrafo de Up to Date, en donde se está hablando precisamente de cáncer de próstata y pacientes que reciben adyuvancia. También hay una disminución con la deprivación androgénica de la densidad mineral ósea. Y terapias prolongadas confieren alto riesgo de fracturas esqueléticas en alrededor del 20% de los hombres dentro de los primeros 5 años de iniciar el tratamiento para deprivación androgénica. Entonces, también en los hombres es muy importante cuidar la salud ósea. Ahora, hablando un poquito acerca de las metástasis a hueso que es un problema muy serio. 50% de muertes por cáncer en Estados Unidos tenían metástasis a hueso. Estas metástasis a hueso que nos van a producir estos eventos relacionados con el esqueleto y que nos van a deteriorar de gran manera la calidad de vida de los pacientes. Estas complicaciones esqueléticas que son la necesidad de radiar, las fracturas, algo temible, la compresión medular, radicular y el hecho de realizar una cirugía. Vemos cómo en cáncer de mama y cáncer de próstata el porcentaje de desarrollar estos eventos esqueléticos es muy alto, 64% para cáncer de mama, 49% para cáncer de próstata. Y la mediana de estos eventos esqueléticos, hablando de cáncer de mama, vean, por año es de 3.7 y en cáncer de próstata un poco menos, 1.4, pero hay que pensar en esta situación. Y entonces, bueno, pues los que tratamos a los pacientes con todos estos tratamientos, también tenemos la obligación de saber cómo podemos prevenir o disminuir esta morbilidad esquelética y dar la mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Hablando específicamente de cáncer de mama, se indican bisfosfonatos o inhibidores de L-RAN cuando la paciente recibe adyuvancia con inhibidores de aromatasa, ya que ambos medicamentos nos mejoran los resultados en la salud ósea, reducen osteopenia u osteoporosis secundarias a este tipo de tratamientos. De este flujograma solamente quiero señalar lo que está en rosa. Sí, se va a incluir en nuestro plan de tratamiento adyuvante un análogo de LHRH, cualquiera que sea, hay que prescribir un bifosfonato durante el tiempo que se aplique el análogo de LHRH. ¿Y cuándo vamos a indicar un tratamiento con bisfosfonatos o inhibidores de L-RAN en pacientes que reciben inhibidores de aromatasa? Bueno, primero vamos a evaluar a nuestro paciente, por supuesto, con una densitometría ósea. Si la densitometría es un T-score igual o mayor de -2, no tiene otros factores de riesgo, solamente se indica ejercicio, calcio y vitamina D y la vamos a vigilar con densitometrías cada año. Si tiene factores de riesgo que posteriormente los vamos a comentar, 2 de ellos, o bien un T-score igual o menor de -2, además del ejercicio, calcio y vitamina D, se va a indicar bisfosfonato o bien denosumab y su densitometría ósea y obviamente la revisión dental, que eso, bueno, es otro tema.
Lo que se recomienda, y esto, bueno, a reserva de que nuestros ponentes nos lo comenten, es suplemento de calcio, 1200 miligramos, vitamina D, 1000 miligramos diariamente, y el seguimiento con densitometrías óseas. ESMO, en su última publicación de hace un año de salud ósea, ¿qué es lo que recomienda? Pacientes con cáncer que reciben un tratamiento crónico endocrino y que sabemos que van a tener una pérdida de la densidad ósea, recomienda, bueno, lo mismo que ya comentamos para cáncer de mama, igual T-score mayor de -2, sin factores de riesgo adicionales, solamente ejercicio, calcio y vitamina D y su monitoreo. Si tiene cualquiera de estos dos factores de riesgo, como son edad mayor de 65 años, que en cáncer de próstata, bueno, es lo más frecuente, y también en cáncer de mama, T-score menor de -1.5, tabaquismo, índice corporal de menos de 24, historia familiar de fractura de cadera o historia personal de fracturas por arriba de los 50 años, y el uso de esteroides por más de 6 meses, o bien un T-score menor de -2. Entonces, se recomienda, al igual de lo que comentamos en cáncer de mama, en todos estos pacientes que reciben tratamientos endocrinos, ejercicio, calcio, vitamina D, denosumab o bisfosfonato. Y el monitoreo también con las densitometrías óseas cada 2 años. Y algo bien importante que a veces se nos olvida, estar checando la adherencia a estos tratamientos orales, también muy importante. En esta misma publicación se comenta que, y se nos olvida, que todos estos pacientes que reciben estos inhibidores de la resorción ósea, denosumab, ácido zoledrónico, los niveles de calcio se deberían de monitorear, especialmente durante los primeros meses del tratamiento, y niveles de vitamina D hay que evaluar también antes de iniciar el tratamiento, ya que los niveles de vitamina D son típicamente bajos en pacientes con cáncer, y aquellos con deficiencia se les debería de corregir con vitamina D3. Por supuesto, nuestros invitados nos van a comentar acerca de esta situación. Y bueno, nuevamente nos hacemos esta pregunta: ¿por qué es tan importante el hueso en los pacientes con tumores sólidos? Bueno, además de que nuestros ponentes nos van a responder esta pregunta, claro que la salud ósea es muy, muy importante. El prevenir fracturas, el prevenir compresiones radiculares, entre otras situaciones más que van a producir una calidad de vida deteriorada en nuestras pacientes. Y bueno, con esto termino esta introducción de la importancia de la vitamina D, y le doy la palabra, por favor, al doctor Hugo Gutiérrez Hermosillo. Por favor, doctor Gutiérrez, si es tan amable. Hola, doctora. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación a este evento tan significativo. La verdad es que hablar de patología ósea es una situación muy compleja. Por sí solo podríamos aventarnos semanas y semanas. Y si aparte de eso le agregamos en el paciente oncológico, que tiene sus peculiaridades, bueno, este sería un tema, una vez más, de semanas y semanas. Mi declaración de conflicto de intereses y algunos detalles. La verdad es que como les decía, hablar de esta combinación de enfermedades es complejo. Yo quisiera partir diciendo que sí, el cáncer es una situación catastrófica en todas las situaciones, afecta a familias, economías, sistemas de salud. Son situaciones muy complejas. Pero cuando hablamos de osteoporosis, tenemos que contextualizar de qué estamos hablando, porque es muchísimo más probable que una de las personas que están escuchando esta plática y los pacientes que atienden terminen por padecer osteoporosis a que padezcan cáncer.
Es decir, es muchísimo más probable estadísticamente hablando, conforme pasa la edad, que desarrollemos patología ósea. Ahora, la combinación es una cuestión. Bueno, mi declaración de conflictos de intereses. Decía, hablar de osteoporosis y de cáncer son situaciones muy complejas. De entrada, padecer cáncer es una situación catastrófica en todas las situaciones, para todas las familias, para la economía de las familias y, por supuesto, para los sistemas de salud. Pero hablar de osteoporosis, de entrada tenemos que dimensionar el problema. Cuando un paciente desarrolla cáncer, sobre todo 50 años y más, lo más probable es que un porcentaje nada despreciable de ellos ya padezca trastorno óseo. Para que nos demos una idea qué tan relevante es esta situación. Personas de 70 años y más, que como ustedes lo saben perfectamente mejor que yo, a mayor edad hay más riesgo de desarrollar neoplasias. Una persona de 70 años y más tiene más del 80% de probabilidades de padecer osteopenia o osteoporosis. Es decir, de entrada estamos recibiendo pacientes oncológicos que ya vienen con un hueso mal. Segundo, es muchísimo más probable que cualquiera de las personas que están escuchando esta presentación, que están en este evento, y los pacientes que atienden desarrollen daño al hueso independientemente del cáncer, a padecer cualquier tipo de cáncer. Entonces, ese es el contexto en el que aparece el cáncer en las personas. Si nosotros nos vamos hace muchos años, cuando se hablaba de lo que es el metabolismo del calcio, la osteoporosis, nos vamos hasta artículos clásicos como este de 1928, y entonces se empezaron a sentar las bases de lo que hoy conocemos. Si nosotros checamos, por ejemplo, de 1930 a 1950, ¿cuántos artículos se publicaron en este tema? Chéquense, nada más 51 casos, realmente nada. Pero si nosotros checamos, esta es una imagen del día de ayer, vean la cantidad de estudios publicados en este mismo tema. Y vean cómo la mayoría de estos estudios es los últimos años, la mayoría la última década. Es decir, es un tema del cual estamos conscientes cada vez más y más de su impacto, de lo que implica en términos de calidad de vida en general. Bueno, el hueso es un órgano vivo. El hueso es capaz de adaptar su microarquitectura interna. Las células formadores de hueso, sabemos, son los osteoblastos, provienen de las células mesenquimatosas, y las células encargadas de la reabsorción del hueso son los osteoclastos, que estos provienen de monocitos. Y el que lleva la batuta en esta orquesta metabólica es el osteocito. Al osteocito se le han identificado sus propiedades los últimos años, las últimas par de décadas. Yo recuerdo cuando yo estaba de estudiante, había libros que decían que el osteocito era una célula, un osteoblasto que había quedado capturado y que realmente estaba ahí atrapado, pero que no tenía mayor actividad, ¿no? Hoy sabemos que es realmente el encargado de dirigir toda la orquesta. La interacción entre el osteocito, el osteoclasto y el osteoblasto se llama remodelación, y vemos en esta imagen cómo en la medida que se va haciendo una reabsorción del hueso, también hay una posición posterior en base a las necesidades fisiológicas de las personas. Depende las características del paciente, el tipo de actividad física, los requerimientos, es el tipo de formación que vamos a tener. De tal manera que la formación ósea nos permite adaptarnos a nuevas condiciones de carga, reparación de microfracturas. El doctor Ralph Müller lo ha demostrado fehacientemente con múltiples trabajos por muchos años, como las microfracturas en el hueso, lejos de ser malas, son un efecto benéfico muy importante y que nos permite adaptarlo y permite que se vuelva cada vez más fuerte. Hay que renovar el material óseo viejo. Recordar que todas aquellas personas
antes de los 50 años, estamos estrenando esqueleto aproximadamente cada 10 años. Y bueno, tenemos aquí nosotros como a nivel de huesos, y nosotros aquí lo hacemos más grande, tenemos al osteocito, el osteoclasto y el osteoblasto, y estos son generadores y secretan múltiples hormonas que tienen actividad local, pero que también tienen actividad a nivel periférico. Y seguramente ustedes conocerán muchas de estas hormonas sintetizadas y que se hacen del sistema general, como es la esclerosina, factor de crecimiento de los fibroblastos, prostaglandinas, osteocalcinas, diferentes factores que sabemos que tienen una modificación importante a nivel sistémico. Recordar que lo que es la vía del Wnt es muy importante para que haya una formación adecuada del hueso. Aquí tenemos cómo el Wnt estimula de manera correcta a nivel del receptor de lipoproteína de baja densidad y nos permite que haya una señalización vía transcripción genética para que se forme el hueso. Cuando hay exceso de esclerostina, se une a los receptores y esto impide que el Wnt se adhiera, por lo tanto no se genera toda la síntesis de hueso como debería de ocurrir. Decíamos previamente, lo que son los osteoblastos provienen de células mesenquimatosas, los monocitos son el sustrato para eventualmente tener un osteoclasto. Cuando hay una cantidad adecuada de el ligando del RANK, que son estos puntitos verdes, que esta indicación está dada por el osteocito hacia el osteoblasto, se empieza a generar en una cantidad importante. El receptor del RANK recibe al ligando, esto se expresa a nivel de los monocitos y cuando son estimulados, los monocitos se unen entre sí para conformar lo que es la célula gigante multinucleada. Una vez que está formada, esos mismos receptores, al ser estimulados por el ligando, confieren la actividad fagocítica del osteoclasto y entonces empieza a hacer su labor, empieza a hacer una reabsorción. Recordemos, por ejemplo, lo que es la calidad del hueso trabecular, en gran medida, depende, en paciente oncológico principalmente, que es donde más se ha estudiado, depende de los receptores de andrógenos. Y lo que es el hueso cortical depende en gran medida de lo que es la estimulación por estrógenos. Una vez que se genera este nicho, esta cavidad, esta misma cavidad, las células neoplásicas, por ejemplo, hablando de cáncer de próstata, empiezan a generar un microambiente adverso aquí, en el cual, lejos de permitir que haya una adecuada estimulación a las células óseas normales, empiezan a hacer una modificación y empiezan a mandar señales a todo el sistema. Pero aquí a nivel local, este es uno de los sitios donde se anidan las células neoplásicas. Recordar que hay diferentes estímulos que también modifican lo que es la producción del ligando del RANK. Factor de necrosis tumoral, la proteína relacionada a la hormona paratiroidea. Y nótese aquí cómo importantemente lo que es la vitamina D, papel fundamental que juega la vitamina D aquí, porque a menor cantidad de vitamina D por debajo de los niveles normales, se genera un estímulo que implica mayor cantidad de ligando del RANK, más activación monocítica, más activación y generación de células gigantes multinucleadas y una actividad más intensa a nivel de hueso. La mayoría de las veces en hombres abajo de 70 años y en mujeres premenopáusicas, el balance está presente en todo momento, se genera la misma cantidad de hueso que la que se reabsorbe, pero cuando tenemos este estímulo adverso, entonces ese balance ya no se logra. Y entonces ya empieza a haber una generación cada vez mayor del ligando del RANK y por lo tanto una pérdida mayor. Cuando hablamos del hueso, por supuesto que tenemos que hablar del músculo. Sabemos que es un binomio inseparable. Tenemos factores genéticos, el propio envejecimiento, procesos de inflamación, la nutrición. Hoy sabemos que las proteínas, vitamina, calcio son fundamentales para que haya una adecuada salud ósea. Exceso de glucocorticoides, tanto endógenos como exógenos, factores mecánicos, una persona que está postrada, que no hace actividad física, por supuesto que tiene menor actividad en la regeneración y en la adaptación osteomuscular. Los andrógenos y los estrógenos son fundamentales para que tengamos una adecuada salud ósea. Si nosotros bloqueamos el estímulo androgénico y estrogénico, por supuesto que vamos a tener un deterioro en lo que es la salud ósea. La vitamina D, fundamental para que esta adecuada salud permanezca.
Ahora, ¿cómo se diagnostica la osteoporosis? Que ese es uno de los puntos donde pareciera demasiado obvio, pero nos falla a nivel mundial. Bueno, lo ideal sería que tuviéramos una densitometría. Desgraciadamente, en la mayoría de los lugares, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, la fractura es la que diagnostica la osteoporosis. Nos damos cuenta que el paciente había que tratarlo cuando ya se nos fracturó. Y aún en este caso, aquí en México nosotros tenemos trabajos publicados como pacientes con fracturas y con fracturas de cadera, menos del 5% de los pacientes son identificados por sus médicos tratantes como pacientes, que padecen osteoporosis y por lo tanto no reciben tratamiento. Nada más recordando cuáles son los criterios de diagnóstico de la osteoporosis: normal entre +1 y -1 en el score de T, osteopenia entre -1 y -2.5 y osteoporosis -2.5 o menor. Podrán darse cuenta que aquí se encima este número. Alguno de mis estudiantes me ha preguntado: oiga, doctor, ¿y si tengo un paciente que por densitometría está en osteopenia y en osteoporosis, qué hay que hacer? Pues hay que tratarlo, no hay que complicarnos la existencia. Ahora, y sobre todo no complicársela al paciente. Hay ahora nuevas estimaciones que nos permiten ayudar con esta situación que ahorita vamos a mencionar. Hay que recordar, no todas las osteoporosis son iguales. Vamos a hablar únicamente aquí de osteoporosis secundaria. Cuando hablamos de la osteoporosis secundaria, tenemos que hablar de una cantidad muy, muy grande. Nos llevaría mucho tiempo. Solamente recordar que patologías neoplásicas son causa frecuente de osteoporosis secundaria y hematológicas, y deficiencias nutricionales. ¿Y por qué lo menciono aquí? Porque precisamente la deficiencia de vitamina D es una de las causas más importantes. Entonces, si de entrada nuestros pacientes, ya dijimos, en muchos casos son de edad avanzada, tienen un contexto adverso a nivel osteomuscular y aparte tienen deficiencia de vitamina D, como nosotros hemos demostrado que la población mexicana anda alrededor, tomando el 30 de nanogramos como punto de normalidad, aproximadamente 3 de cada 4 adultos tienen deficiencia de vitamina D. Entonces, otro factor para sumárselo al paciente oncológico. Si nosotros le agregamos los medicamentos, nada más recuerden la lista de indicaciones que dejaron en sus pacientes hospitalizados oncológicos el día de hoy. Muchos de ellos utilizan inhibidores de bomba de protones, anticonvulsivantes, que los utilizamos principalmente como antineuríticos, terapias antihormonales, por supuesto los inhibidores de la aromatasa, aquellas drogas citotóxicas, glucocorticoides que se utilizan de manera amplia a nivel oncológico por diferentes fracciones, y que hablar del riesgo de padecer trombosis, que sabemos que es una de las cosas muy temibles en el paciente oncológico. Bueno, pues tanto las heparinas fraccionadas como las que no son la heparina antigua funcionan antagonizando y deteriorando el hueso. Ahorita la doctora nos mostraba unos datos, quisiera mostrarlo levemente. Vean nada más la cantidad de fracturas patológicas que hay, por ejemplo, en mujeres con cáncer de mama a 2 años. La mitad prácticamente, de próstata, 1 de 4, mieloma múltiple, 1 de cada 3, y que hablar de los demás trastornos que nos hablaba la doctora, también muy significativos. Es decir, el hueso es un sitio muy frecuente de daño. De hecho, es el sitio más frecuentemente afectado por la patología oncológica ya complicada. Si nosotros volteamos a ver, por ejemplo, este trabajo en osteoporosis en pacientes posgastrectomizados por cáncer de estómago, vemos cómo al primer año 2.2, a los 3 años 4.9, a los 5 años el 12.6 presentan algún trastorno, alguna fractura. Esta es una cantidad bastante significativa. Y lo menciono aquí porque sabemos perfectamente el calcio necesita un ambiente ácido para poderse absorber. No hay estómago con un ambiente ácido, la cantidad de calcio absorbido, el metabolismo óseo por el mismo calcio se va a ver deteriorado. Ahora, también hay que recordar, en los pacientes con cáncer, particularmente cáncer con próstata, se ha demostrado que hay un aumento en la sarcopenia en estos pacientes. Al haber una sarcopenia, se incrementa el riesgo de caídas y, por supuesto, un menor estímulo para formación de hueso. Este es un trabajo muy interesante en el cual se demostró cómo aquellos pacientes con baja masa ósea, independientemente de su riesgo de fractura,
tienen una cantidad mayor de fracturas, es decir, aquel paciente sarcopénico. Hablamos de sarcopenia, el paciente oncológico muy frecuentemente tiene esta característica. Me ha tocado trabajar con varios de estos autores, hemos hecho publicaciones juntos y aquí demostraron ellos cómo es muy importante que en el paciente que tenga baja masa ósea tengamos mucho cuidado en las fracturas. Este es un trabajo muy interesante, es un trabajo en hombres. Como sabemos, el estudio MROS es un estudio de predicción y de estudio en general, más que de predicción de fractura en hombres en Estados Unidos, en Suecia, en Hong Kong. Y ellos hicieron un metaanálisis de los 3 trabajos, de los 3 brazos del estudio. Y entonces determinaron y demostraron cómo la sarcopenia predice la fractura independientemente de otros marcadores normales que ya teníamos, independientemente si es por la edad, si es a caídas, si es con fracs o sin fracs, independientemente si utilizaron las definiciones del grupo internacional, el grupo asiático, del grupo europeo, etcétera. En todas ellas, la baja masa muscular predice fracturas. Ahora, ¿qué pasa con el hueso a nivel del paciente oncológico? Sabemos, por ejemplo, que el hombre normal pierde aproximadamente 0.5% por hueso después de los 70 años. Se acelera un poquito. Hay autores que dicen que hasta del 3 al 5% en aquellos perdedores rápidos. Pero en una mujer posmenopáusica se pierde el 1% por año. En la mujer menopáusica temprana, el 2%. Hay autores, una vez más, que nos dicen que hasta el 5% se pierde en ese periodo, en esos 10 años. ¿Qué ocurre con aquellos pacientes que reciben un inhibidor de aromatasa? Bueno, 2.6 por año. Aquellos que reciben un trasplante de médula ósea, 3.3 de pérdida anual. Aquellos que reciben una terapia de deprivación androgénica, 4.6. Aquellos pacientes que presentan una falla ovárica por quimioterapia, 7.6. Es decir, vean cómo independientemente del contexto del paciente oncológico, la pérdida de masa ósea va a ser muy significativa. Y aquí este es un trabajo que habla particularmente hablando de aquellos pacientes que tienen cáncer de próstata. Sabemos que se utiliza inhibidores de síntesis de andrógenos, algunos fármacos que actúan como agonistas, antagonistas débiles, antiandrógenos. Todos ellos tienen una disminución androgénica importante. Esto, sabemos que al haber menos sustrato hay una menor aromatización del andrógeno, por lo tanto, tenemos mejor cantidad de estrógenos, se incrementa la cantidad de ligando del RAN, como veíamos previamente, y aquí nos abre un hueco para tratar con bloqueadores de ligando del RAN, como es el denosumab. Sabemos que los glucocorticoides se utilizan de manera muy amplia a nivel oncológico. Bueno, esto no solamente nos permite que haya una menor cantidad y actividad de los osteoblastos, sino que el número de osteoclastos se ve incrementado de manera muy importante por estímulo una vez más del RANK ligando, pero no solo eso, sino que se disminuye la apoptosis a nivel osteoclástico, se prolonga la sobrevida. La suma de estos factores nos llevan a una reabsorción mayor y a un incremento del riesgo de fractura. No vamos a desglosar todo esto, simplemente les recuerdo que a todo paciente hay que hacerle este abordaje, tenemos que preguntarle sus hábitos, su actividad física, toxicomanías, los estudios que hay que tomarle a todo paciente que nos llega con una osteoporosis secundaria, que asociamos secundaria, paciente oncológico tiene osteoporosis secundaria. Nada más recordarles, a todos hay que pedirle niveles de 25-hidroxivitamina D, porque si no vamos a tener un problema a la hora de dar el tratamiento. Punto importantísimo, yo creo que es una cosa muy importante. La densitometría, ya dijimos cuáles son los valores normales, pero es muy importante cómo la pedimos. Hay que pedir una densitometría central de columna, lumbar y cadera. Si en San Cirindango de las Iguanas, en la iglesia, van a regalar densitometrías periféricas de calcáneo y de falanges, no sirven. No pierdan su tiempo, no hagan que el paciente pierda su tiempo. La Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, desde hace mucho tiempo, hemos hecho esta postura, cosa que es congruente con las posturas de otras autoridades a nivel mundial. No hay que solicitarla, hay que pedir de columna y de cadera. Hay una excepción, particularmente en el paciente oncológico. Hay que pedir tercio distal de radio, sobre todo en hombres que tienen tratamiento de deprivación hormonal. ¿Por qué? Porque es la primera área que se daña y este es el
primer pronóstico, es el primer sitio que tenemos que revisar. Recordar que ya nos mencionaba ahorita la doctora una de las posiciones, la prevención de pérdida ósea nos habla de que hay que medir densitometría, sí, pero hay que medirle FRAX, hay que pedirle al paciente, importantísimo, calcio, PTH, niveles de 25 hidroxivitamina D, hay que hacerle un cálculo de riesgo. El paciente que tiene un riesgo por densitometría, que esté en osteopenia, hay que determinar si tiene un riesgo de fractura de cadera de más del 3% por FRAX, hay que darle tratamiento completo. Si es un paciente añoso, 75 años y más, con antecedentes de fractura, hay que darle tratamiento. No importa lo que diga la densidad mineral ósea. Mujeres que van a recibir tratamiento de supresión deben de recibir tratamiento, sobre todo si ya tienen un antecedente de fractura, con mayor razón. Aquí podemos utilizar antirresortivos como el ácido zoledrónico, denosumab y posiblemente otros bifosfonatos vía oral. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ojo, hay que recomendar actividad física al paciente y vitamina D, así como calcio. Ya nos decía la doctora la cantidad de ingerir. Este es un trabajo muy interesante que analizó qué pasa con aquellos pacientes que no les damos tratamiento. Únicamente les decimos, póngase a hacer ejercicio y les ponemos un tratamiento a base de ejercicio. Bueno, no responden, les va muy mal, terminan por fracturarse, hacen una osteoporosis muy intensa. Diferentes autoridades sugieren la densidad mineral ósea debe medirse en todo paciente que recibirá tratamiento de bloqueo hormonal. Independientemente si volteamos a ver Estados Unidos, a Europa, la recomendación es la misma, hay que medirles densidad mineral ósea. Recientemente se publicó este trabajo en el cual nos hablan, por ejemplo, lo que es la Sociedad Ginecológica Europea de Cánceres Ginecológicos, hacen una posición y dicen, todo paciente hay que iniciarle tratamiento. Nosotros podemos darle bifosfonatos, podemos darle denosumab, e inclusive ellos recomiendan, que es algo controvertido en algunos trabajos que se han publicado, hasta lo que son formadores, osteoformadores. Pero independientemente del tratamiento que se decida, siempre se menciona calcio y vitamina D. Ojo, como todo tripié, este banquito, si nosotros nos sentamos en él y tiene las 3 patas, nos va a sostener. Si nosotros le quitamos una pata a ese banquito, nos vamos a caer, no vamos ni siquiera a sentarnos, se va a caer por sí solo. El tratamiento de la osteoporosis, yo les digo a mis pacientes, es un tripié. Debe de llevar el osteoformador o el antirresortivo que nosotros decidamos usar de acuerdo a las características del paciente, debe llevar calcio y debe llevar vitamina D, forzosamente. Si nosotros omitimos uno de estos 3 pasos, nuestro paciente no va a tener respuesta, independientemente del tratamiento que le demos. Estamos sobre tiempo prácticamente. Unos detalles que yo quisiera dejar como conclusiones. Uno, hay que pensar en osteoporosis. Todo paciente que vayan a tratar, hay que hacer abordaje óseo. ¿Con qué lo voy a tratar? Denosumab, bifosfonato oral, bifosfonato intravenoso. Ustedes lo decidirán en base a las características de su paciente, en base, si es a nivel institucional, en base a lo que hay a nivel institucional, y también muy importante, en base a lo que el paciente prefiera. Tenemos que tomar en cuenta esa situación. No es lo más lo que yo diga porque aquí mis chicharrones truenan, no. Hay que tener comunicación con el paciente, y si nosotros consideramos que uno es el ideal, pero el paciente prefiere otro, tenemos que adaptarnos a esa situación hablando de salud ósea. El tratamiento debe ser completo, a base de calcio y de vitamina D. Insisto, y discúlpenme que sea tan insistente, si nosotros no le damos estos 2, calcio en cantidad adecuada, vitamina D, y sobre todo si el paciente no le medimos vitamina D y no lo llevamos a normalidad en vitamina D, no nos va a responder. Entonces, muchas gracias por su atención. Le cedo la palabra al doctor Jorge Yamamoto, que continuará con la presentación. Nos estará comentando acerca de su tema. Gracias, que pasen buen día. Muchísimas gracias. Es un verdadero gusto, es un verdadero placer poder platicar con ustedes y evidentemente hablar sobre un tema que es por demás interesante, por demás importante, que ha tomado alto énfasis y alto impacto en los últimos meses, y que tiene que ver precisamente con cómo funcionan, cómo se entiende y cómo se manifiestan esas alteraciones metabólicas
que se ven repercutidas precisamente por las deficiencias de vitamina D, y vamos a ver su relación específicamente que se llega a presentar en el paciente que tiene problemas oncológicos. Les presento primero que nada mi conflicto de intereses, y ahora sí, entremos al tema. Tenemos que hablar acerca de cuál es este impacto sobre la enfermedad metabólica y cuál es el impacto que va a tener obviamente esta deficiencia o estas alteraciones del complejo vitamínico D. Ya no solamente es una vitamina, es un complejo vitamínico. Y vemos que sí va a tener un impacto en los procesos metabólicos, tiene un impacto en los procesos o en el sistema inmunológico, y obviamente tiene un impacto en todo lo que es una cascada hormonal. Por eso es por lo que se manifiesta y se maneja de esa manera. Y entonces, ¿qué es o cómo conocemos a la vitamina D en base a las grandes ponencias que vamos a escuchar? Sabemos que se comporta más como una hormona que es liposoluble y que tiene características muy peculiares que la hacen precisamente funcionar como una hormona. Quizá una de las características más importantes y que vamos a tocar, porque es uno de los factores que se ve repercutidos muy importantemente en el paciente oncológico, es precisamente las características que tiene la vitamina D por las diferentes hidroxilaciones y por el paso que ésta va a tener a través de la distribución por proteínas que la van a transportar. Obviamente todos ustedes conocen esto, no me voy a detener mucho en este aspecto, pero es fundamental que recordemos que una vez que tenemos la vitamina D3, esta sufre diferentes hidroxilaciones y tiene procesos catabólicos donde se puede formar la 25-hidroxivitamina D, la 1,25-hidroxivitamina D, pero también existe otra ruta por la cual se puede convertir en 24-25-hidroxivitamina D. Todo esto tiene funciones muy específicas, donde va a tener de manera inicial, ya vimos las características o los niveles séricos de calcio y fósforo que van a repercutir de manera inicial, que es como comenzamos a entender la vitamina D, a través de la salud ósea, y ahora sabemos funciones metabólicas y funciones neuromusculares, y que obviamente ustedes ven que todas estas en el paciente oncológico se encuentran altamente afectadas. Vean entonces que cada vez que queremos complicar más el proceso metabólico de la vitamina D, esta se vuelve cada vez más interesante. Obviamente, una de las características más importantes es el efecto que va a tener desde la formación o la ingesta de vitamina D3 a lo que es la conversión en 25-hidroxivitamina D, ¿de acuerdo? Y que esta 25-hidroxivitamina D, de manera inicial y de manera en que lo entendíamos, la siguiente hidroxilación se lleva a cabo a nivel renal. Sin embargo, parte de lo que se ha tratado de entender y estudiar es si todo dependía completamente de la hidroxilación que se lleva a cabo a nivel renal o a nivel periférico, los diferentes órganos tenían la capacidad para convertir la 25-hidroxivitamina D en 1,25-hidroxivitamina D, y que esto es lo que le confería características metabólicas y hemodinámicas muy importantes a la vitamina D. Y entonces, más allá de la expresión renal de la 1-alfa hidroxilasa, sabemos muy bien que hay otras células y otros órganos que tienen la capacidad de convertir la 25-hidroxivitamina D en 1,25-hidroxivitamina D, es decir, lo hacen de manera local y lo hacen de manera activa. ¿Cuáles? Los macrófagos, los osteoblastos, células de músculo liso, células endoteliales, tejidos como el páncreas, mama, próstata, colon. Esto es muy importante porque precisamente a través y en estos niveles es donde la vitamina D juega un papel muy importante en las características de protección para el desarrollo, complicación o gravedad de cáncer. Y entonces, sabemos muy bien que esto permite que el cuerpo no dependa de la conversión a nivel renal para poder llevar a cabo funciones de lo que es la propia vitamina D. Por eso es por lo que la suplementación comenzó a ser muy importante. Vean ustedes, por ejemplo, los metabolitos generados a partir de todo lo que es la ruta metabólica de la vitamina D, cómo tiene características muy importantes y cómo diversos metabolitos tienen acciones muy interesantes para el desarrollo, las complicaciones o la gravedad, por ejemplo, de procesos metabólicos importantes o el desarrollo de complicaciones a través de lo que es el cáncer. Y entonces, sabemos muy bien que sí, la hidroxilación renal, es decir, la capacidad de convertir la 25-hidroxivitamina D en 1,25-hidroxivitamina D, tiene repercusión muy importante en la formación de 1,25-hidroxivitamina D o la formación de la 24-25, que es la hormona inactiva. Sin embargo,
todas estas características que si bien se pensaba se presentaban únicamente en el paciente que tenía patologías renales, ahora sabemos que no funciona nada más así. El sistema hormonal D o vitamina D, como le quieran llamar, se caracteriza precisamente porque tiene receptores muy específicos que pueden ser a nivel nuclear, precisamente para potenciar el efecto de diversos tipos de formación proteínica, o a nivel periférico, a nivel de la membrana celular. Y entonces depende mucho de la acción que yo quiero lograr, el dónde encuentro el receptor específico para vitamina D. Y estos son sitios donde existen estos receptores para vitamina D. Prácticamente tiene una ubicuidad muy importante donde vemos que si tiene receptores es porque tiene una capacidad funcional. Se ha demostrado esto mucho, por ejemplo, en pacientes con ovarios poliquísticos, se ha demostrado mucho en pacientes ahora que tienen procesos inflamatorios muy importantes, como por ejemplo el riesgo de complicaciones por COVID. Se ha demostrado entonces que la deficiencia propia de la hormona de la vitamina D activa se complica con este tipo de características: generación de osteoporosis, cáncer, enfermedades inmunológicas, hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedades neurológicas, psoriasis, asma. Es decir, está implicada la deficiencia en el desarrollo de diferentes tipos de enfermedades. Si bien se han hecho estudios específicamente para cada una de ellas con la intención de tratar en base a la vitamina D, lo que se trata de demostrar es que más que un tratamiento funciona como algo preventivo. Es decir, no se trata que un paciente que ya desarrolló cáncer dé una suplementación con vitamina D, sino tratar de disminuir el riesgo de cáncer o de complicaciones por cáncer en un paciente que tiene concentraciones adecuadas de vitamina D. Y entonces se ha visto que existe esta desregulación en el metabolismo de la vitamina D y precisamente tanto el riesgo de complicaciones con cáncer como el riesgo de disminuir factores protectores contra el riesgo de enfermedades neoplásicas, como podrán ver ustedes aquí. Y entonces todos estos metabolitos tienen una acción muy importante, donde se ha visto que pueden tener asociación con presentación de diversos tipos de neoplasias, con la gravedad de cierto tipo de neoplasias. Por ejemplo, en el caso del cáncer prostático, hay diversos estudios muy interesantes donde se ha visto que disminuye el riesgo de la presentación de cáncer. Pero una vez que existe el cáncer prostático, se ha visto que existe una disminución en el riesgo de complicación, de gravedad e mortalidad por el cáncer prostático. Estas son algunas de las características que encontré en este artículo que está publicado en el 2008, donde se habla de los efectos antineoplásicos o anticancerígenas que pudiera tener el uso de la vitamina D. Y vean ustedes que en general se enfocan a tres aspectos muy importantes. Uno, la disminución de los procesos inflamatorios, de las cascadas inflamatorias asociadas a este tipo de procesos. Otro, que tiene que ver con la regulación de los procesos de oxidorreducción, disminuye o mejora los procesos de apoptosis o de las células, de la muerte celular programada, pero también tiene un efecto muy interesante en la antiproliferación de las células neoplásicas. Entonces, en este artículo son bastante específicos con respecto a cuáles son las alteraciones moleculares a este nivel. Sin embargo, uno de los más interesantes a nivel del desarrollo de complicaciones metabólicas es precisamente la vitamina D y el efecto que va a tener en el sistema inmunológico, que si ustedes se meten a estudiar o a evaluar cuál es el impacto de la vitamina D, por ejemplo, en la cascada inflamatoria, en el caso de COVID, van a entender perfectamente bien cómo funciona. Pero básicamente lo que hace es disminuir la tormenta de citoquinas, disminuir los procesos proinflamatorios y aumentar las características antiinflamatorias de un individuo. Y más allá de eso, vean ustedes que, bueno, cuando hablamos de síndrome metabólico, hablamos de una serie de complicaciones asociadas a procesos cardiovasculares, renales y metabólicos. Y entonces, hay diversos estudios que apoyan la relación entre la deficiencia de vitamina D y el incremento de estas complicaciones. Y en el paciente que tiene patologías oncológicas se ha visto que existe esta disminución de vitamina D. Sin embargo, bueno, todavía existen pocos estudios observacionales a este aspecto. Y todos ustedes saben que los procesos neoplásicos tienen alteraciones muy importantes de los procesos metabólicos. Se ha visto, por ejemplo, que la caquexia por neoplasias, por cáncer, la pérdida de peso y alteraciones en la composición corporal es un factor que es multifactorial y que obviamente deterioran al individuo, provocando características y procesos inflamatorios que se relacionan con las características o la presencia de patologías metabólicas. Incluso
el uso de diferentes terapias por quimioterapia se ven asociadas a este tipo de procesos y se ve que sujetos que están genéticamente condicionados al desarrollo de resistencia a la insulina y disminución en la secreción de la insulina se puede llegar a presentar. Y entonces, este desgaste metabólico, hemodinámico, físico que existe por los procesos de cáncer, de neoplasia, se ve que altera de manera muy importante lo que es la masa magra, pero no altera o puede no alterar el tejido adiposo y las manifestaciones inflamatorias relacionadas con la presencia de tejido adiposo se relaciona precisamente al incremento de procesos inflamatorios, proinflamatorios y la disminución de procesos antiinflamatorios que pueden ser corregidos de manera muy importante con el uso de vitamina D. El aumento de la producción de grelina, la deficiencia de testosterona y bajos niveles de vitamina D también contribuyen a que estos pacientes tengan alteraciones importantes en los procesos relacionados con el riesgo de alteraciones cardiometabólicas en el sujeto con neoplasias. Pero vamos más a fondo. ¿Cómo se presentan ese tipo de problemas? Se sabe y se ha estudiado perfectamente bien que cuando existe insulinoresistencia en los sujetos que tienen esta manifestación del desequilibrio de glucotoxicidad y de lipotoxicidad, se ha visto que la vitamina D tiene un efecto muy importante para mejorar la secreción de la insulina, pero también para mejorar a nivel muscular y a nivel hepático lo que es la captación de insulina a nivel periférico. Y entonces se ha correlacionado que la deficiencia de vitamina D genera, por un lado, insulinoresistencia y por otro lado, disminución en la secreción de la insulina. Si esto está genéticamente condicionado o metabólicamente provocado, como en el caso de un paciente que tiene algún tipo de neoplasias y alteraciones inflamatorias asociadas, puede generar alteraciones de la glucosa e incluso diabetes mellitus. Y por lo tanto, esta deficiencia de vitamina D se asocia a glucotoxicidad, se asocia a lipotoxicidad, resistencia a la insulina y muerte de las células beta. Estos son artículos muy interesantes que han demostrado que la corrección adecuada de niveles de vitamina D mejora sustancialmente lo que es tanto la resistencia como la secreción de la insulina y disminuye el riesgo de alteraciones metabólicas a este nivel. No es un tratamiento para la diabetes, no es un tratamiento para la resistencia a la insulina, pero se ha visto que la deficiencia incrementa estos dos procesos de manera muy importante. ¿Cómo lo hace? Se ha visto específicamente que la vitamina D tiene las características o el potencial de mantener la función pancreática, la señalización y la sensibilidad a la insulina, inhibe la adiponogénesis, pero también de manera muy importante disminuye la apoptosis del adipocito y disminuye todos los procesos inflamatorios asociados a la propia resistencia a la insulina. Y otra de las características que ya se sabe desde hace mucho tiempo, es que la propia célula beta, como les comentaba yo al principio, tiene la capacidad de hidroxilar a la 25-hidroxivitamina D, es decir, no dependo de la hidroxilación renal, lo que dependo es de la hidroxilación hepática, que ésta llegue a la célula beta, la 25-hidroxivitamina D, aquí mismo se va a convertir en 1,25-hidroxivitamina D y me mejora esta secreción de la insulina, pero va más allá, me mejora o me aumenta la vida útil de las células beta pancreáticas. Por lo tanto, también se ha visto que independientemente de este efecto que tiene la mejoría de la célula beta, también tiene la capacidad de aumentar la regranulación de la célula beta y por lo tanto disminuye la apoptosis y también mejora la secreción de la insulina. Entonces, disminuye el riesgo de procesos cardiometabólicos asociados a un desgaste físico importante. ¿Cuáles son estos potenciales beneficios? Aumento de adiponectina, aumento de secreción de la insulina, aumento de receptores a la insulina, disminuye la resistencia a la insulina y mejora los glucotransportadores tipo 4 a nivel hepático, a nivel muscular, para la mejoría de los pacientes. En general, lo que podemos ver es que esta deficiencia de vitamina D puede contribuir a desarrollo de patologías metabólicas, como es el caso de diabetes tipo 1, aumentando los factores de riesgo inflamatorios, aumenta el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 por aumento de resistencia a la insulina y disminución de la secreción de la insulina, pero además se asocia a procesos hemodinámicos como el incremento de la presión arterial por un lado y aumento de los procesos de lípidos por otro lado. Entonces, todo esto genera un síndrome metabólico. Por eso es tan importante que todas las personas tengamos concentraciones adecuadas de vitamina D a este nivel. ¿Qué sucede a nivel
cardiovascular. Ya vimos que a nivel metabólico tiene un efecto directo asociado a los procesos inflamatorios. Y en el caso de los pacientes con neoplasia, precisamente una de las características que ya vimos es que incrementa los procesos inflamatorios, los procesos de oxidorreducción y disminuyen los procesos antiinflamatorios en un sujeto que tiene neoplasia. En un sujeto que tiene esta deficiencia de vitamina D, hay alteraciones importantes en la presión arterial. Cuando existen niveles adecuados de vitamina D, al menos por arriba de 35 nanogramos por mililitro, hay disminución de la tensión arterial y también hay una disminución de la tensión sistólica y diastólica. Por otro lado, la disminución de 25-hidroxivitamina D por debajo de 15 incrementa los factores de riesgo cardiovasculares. Por eso, lo importante es que todo sujeto tenga concentraciones adecuadas de vitamina D para disminuir el riesgo de complicaciones. Y se ha visto que esta deficiencia de vitamina D está asociada al incremento de procesos de hipertensión y ya vimos resistencia a la insulina y procesos metabólicos. Por lo tanto, es muy importante que tengamos valores adecuados de vitamina D. La sobreexpresión de renina que se presenta en los sujetos que tienen disminución de vitamina D se ha visto asociada a procesos de hipertensión. Hay estudios muy interesantes donde se ha visto que la disminución de 1,25-hidroxivitamina D se asocia precisamente a alteraciones en el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto la presencia de hipertensión arterial. Y específicamente esto en los sujetos obesos es muy característico. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero a mayor índice de masa corporal, hay disminución en la concentración de vitamina D. Esto tiene que ver precisamente por la característica del secuestro de vitamina D a nivel del tejido adiposo. Por eso en los sujetos que tienen obesidad se requiere una mayor concentración de vitamina D. La hipovitaminosis D incrementa los eventos cardiovasculares y tiene un efecto directo en el daño endotelial, en el daño de las células del miocardio y de todo lo que es el sistema vascular. Y se ha visto en un estudio publicado en el 2020 que la suplementación disminuye la presencia de los eventos, pero no solamente eso, la gravedad de los eventos cardiovasculares, porque no es el único factor. En este artículo nos dicen ¿qué es mejor? Tener valores de vitamina D que se encuentren por debajo de 30, entre 30 y 50, entre 50 y 75 o más de 75. ¿Qué es lo que vemos? Pacientes que tienen más de 75 nanogramos por mililitro de vitamina D tienen disminución del índice de cintura-cadera, disminución de la proteína C reactiva, disminución de la hemoglobina glucosilada, disminución de triglicéridos, disminución de la homocisteína, acuérdense que el paciente con síndrome metabólico tiene hiperhomocisteinemia, disminución de la resistencia a la insulina, pero también se asocia a un incremento del HDL colesterol y todo esto teniendo valores por arriba de 75 nanogramos por mililitro. ¿Qué es lo que se encontró? Cuando se encontró la relación entre la presencia de síndrome metabólico y diabetes, vean ustedes, cuando un sujeto tiene menos de 30, la presencia de síndrome metabólico es en un 45.5%. Arriba de 75 se ve una presencia o un riesgo de desarrollo de síndrome metabólico en un 21.6%. Pero ¿qué pasa con la diabetes mellitus? Vean ustedes, en diabetes mellitus, cuando tienen por debajo de 30 nanogramos, la presencia de diabetes es en un 11.6% de los casos, pero cuando tienen más de 75, la presencia de diabetes mellitus es un 4%. Entonces, las concentraciones séricas de vitamina D son muy importantes para la disminución de procesos metabólicos. Entonces, lo ideal es que todos tuviéramos concentraciones de vitamina D adecuadas. ¿Por qué? Si llegamos a tener un proceso neoplásico que disminuye el riesgo con concentraciones adecuadas de vitamina D, si yo tengo riesgo neoplásico, tengo la presencia de algún tipo de cáncer, el riesgo de complicaciones cardiometabólicas asociadas al cáncer disminuyen de manera notable. Por ejemplo, en este tipo de pacientes se ha visto que tener concentraciones de vitamina D por arriba de 75 se asocian a alteraciones o disminución de riesgo del desarrollo de síndrome metabólico. Y por eso es tan importante que tengamos valores incluso por arriba de 75. Aquí hay algo muy interesante, porque estos valores se han movido a lo largo del tiempo. Comenzábamos por arriba de 20, luego por arriba de 30, y ahora las recomendaciones son que tengamos valores por arriba de 75. Ya vimos, arriba de 30 tengo un efecto óseo, pero arriba de 50 e incluso por arriba de 75 tengo un efecto cardiometabólico disminuyendo el riesgo de complicaciones asociadas. Y entonces, todos vemos este tipo de cuadros donde habla acerca de la ingesta diaria recomendada. La ingesta diaria recomendada es específicamente cuando el paciente ya tiene valores que voy a tratar de mantener. Si yo a un adulto
que tiene una deficiencia o tiene valores por debajo de 10 nanogramos de vitamina D, le doy únicamente 600 unidades al día, no voy a poder corregir los valores. Le voy a dar la ingesta diaria recomendada, pero eso no me ayuda a corregir. Los factores deben de estar inicialmente en la corrección de la deficiencia y después en mantenimiento del valor objetivo. Y vemos diferentes grupos que nos dicen cuáles son las concentraciones óptimas que deberíamos de manejar. Sin embargo, esto, aunque ha sido ya repetido por las dos ponencias que me antecedieron brillantemente, nos hablan acerca de cuál es la concentración. Y, por ejemplo, la Endocrine Society hablaba de suficiencia por arriba de 30, pero ya vimos que para que yo disminuya el riesgo notablemente de desarrollo de enfermedades cardiometabólicas asociadas a resistencia a la insulina, tengo que tener valores incluso que se encuentren por arriba de 75, que son los mismos valores que se asociaron para el riesgo de la presentación de algún tipo de neoplasia, sobre todo hormonodependiente, o bien el incremento del riesgo de complicaciones o de mortalidad asociada por cáncer. Y en ese sentido, pues bueno, se ha demostrado que al paciente le puedo dar lo mismo 4,000 unidades diarias que 100,000 unidades una vez al mes. Lo importante es que lo primero que tengo que hacer es la suplementación para corregir la deficiencia y posteriormente el mantenimiento de los pacientes. Nos queda claro que a todo paciente que tiene por debajo de 30, tengo que darle una suplementación. Tengo también claro que por arriba de 50 tengo tranquilidad respecto a qué es lo que tengo que hacer. Pero ¿qué pasa en el rubro entre 30 y 50? Ha quedado demostrado que a estos pacientes les voy a dar una suplementación si existen factores de riesgo como fractura por fragilidad, tratamiento antirreabsortivo a nivel óseo, síntomas sugestivos de deficiencia de vitamina D, mayor riesgo de desarrollar deficiencia de vitamina D por baja exposición solar, hiperparatiroidismo, que utilice fármacos que estén involucrados directamente en alteraciones a nivel ósea y obviamente condiciones asociadas a la malabsorción. Y tengo que tomar en cuenta el índice de masa corporal a mi paciente. Se ha demostrado que en todo paciente que tiene sobrepeso, al menos tengo que darle 1.5 veces mayor cantidad de vitamina D para lograr la concentración. Y en un sujeto que tiene obesidad, hasta de 2 a 3 veces más alta. Esto lo vemos en esta gráfica. Vean ustedes, en la línea verde oscura se encuentra el sujeto que tiene bajo peso, abajo se encuentra el paciente que tiene en línea naranja, el paciente que tiene peso normal, y después vemos a los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. Y vean ustedes que requiero mayor concentración de vitamina D para poder lograr lo que es un valor adecuado de 25 hidroxivitamina D. Y en ese sentido, ¿qué dosis usar? Depende mucho de cuál es mi objetivo. Si el paciente tiene una deficiencia importante de 25 hidroxivitamina D, tiene un riesgo elevado de síndrome metabólico o tiene un proceso neoplásico, los valores que voy a buscar están por arriba de 75. Si el paciente yo le hago una determinación de 25 hidroxivitamina D y encuentro que está en 30, pues bueno, la suplementación es menor. Si se encuentra por debajo de 10, obviamente tengo que hacer una suplementación mayor. Yo en estos pacientes he llegado a manejar 100,000 unidades una vez por semana y he encontrado que logro valores por arriba de 50 o incluso por arriba de 75 hasta prácticamente 2 meses después. Por eso es tan importante que una vez que yo inicié la suplementación, hago una evaluación entre 1 y 3 meses o entre 8 y 12 semanas, dependiendo mucho de cuál es mi objetivo en el paciente que tiene alteraciones metabólicas. ¿Qué les puedo decir yo para concluir? En general, cuando nosotros tratamos de evaluar cuáles son estas alteraciones del síndrome metabólico, procesos cardiometabólicos, es muy importante que evalúe las concentraciones de 25 hidroxivitamina D. Me preguntan mucho si debería formar parte importante de mis criterios de evaluación en todo paciente que tengo en el consultorio. La verdad es que sí, yo creo que la vitamina D, si bien faltan estudios con intención de tratar para ver si disminuyen los factores de riesgo, yo los invito a que la prueben en el consultorio y se van a dar cuenta cómo disminuyen notablemente la gravedad de muchas de las patologías asociadas a nivel cardiometabólico y que obviamente los estudios han sido bastante claros respecto a cuál es el impacto que va a tener para la modificación de la secreción de la insulina, la modificación de las alteraciones inflamatorias, y esto permite que utilicemos a la vitamina D3 de manera óptima para la suplementación, la corrección y el mantenimiento de los pacientes que tienen este tipo de deficiencias. Yo les agradezco mucho su atención y vamos a pasar a la parte de preguntas. Muchísimas gracias a todos ustedes.
gracias, doctor Gutiérrez, doctor Yamamoto, de verdad, excelentes ponencias. Indudable, y me incluyo, que se nos olvida la importancia de la vitamina D y de verdad, no sé quién pensó en este tema, porque realmente es un tema innovador e importantísimo. A mí solamente me gustaría comentar entonces, en todos los pacientes con cáncer, no solamente cáncer de próstata, cáncer de mama, a quienes les vamos a dar un tratamiento endocrino que vaya a producir una supresión hormonal, sino a todos los pacientes con cáncer deberíamos de medirles los niveles de vitamina D por todo lo que comentaron. Bueno, yo creo que debe de formar parte de, de nuestras mediciones. Yo creo que se ha demostrado ya prácticamente estudios que tenemos desde el 98 y que han sido muy contundentes, sobre todo ya en el área, cuando se empezó a analizar en temas de COVID. Forma parte muy importante de la mejoría de los procesos hemodinámicos, cardiometabólicos y óseos. Y que muchas veces esta deficiencia explicaría por qué no podemos controlar perfectamente bien a los pacientes. Existe ese pequeño me falta y ese pequeño tengo dolores óseos y ese pequeño tengo alteraciones musculares y que obviamente la determinación, la corrección, la suplementación adecuada de vitamina D me ayudarían a mejorar mucho estos procesos hemodinámicos, cardiometabólicos y óseos. Entonces yo creo que debe de formar parte de nuestras mediciones. En consulta privada práctica en pacientes que tienen diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, dislipidemia, hipotiroidismo, enfermedades inflamatorias, la determinación de vitamina D es muy importante y pues prácticamente yo les diría que 100 de 100 tienen disminución de vitamina D por debajo de 20. Además, bueno, nuestros pacientes oncológicos, también un porcentaje altísimo, tiene todas estas condiciones que usted ya comentó, dislipidemias, diabetes, hipertensos, son, bueno, altísima la población con este problema. Entonces, aún más deberíamos quizá de medir estos niveles de vitamina D, no sé qué tanto sea el costo, añadirlo ya a los pocos recursos que tenemos en las instituciones, ¿no? Lo cual también sería una de las limitantes. ¿Sí? A ver, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿todos los bisfosfonatos orales son útiles como tratamiento de la osteoporosis en pacientes con cáncer? Estamos hablando de orales. Sí, técnicamente todos funcionan exactamente igual. Aquí la recomendación es que si se va a utilizar bifosfonatos orales, se utilice alendronato o risendronato, ya que tienen más potencia. ¿Por qué motivo? No solamente en paciente oncológico, sino que en el paciente no oncológico se ha demostrado, por ejemplo, que el ivandronato, que es el otro con el que contamos aquí en México, no tiene la suficiente potencia en pacientes de alto riesgo, no se debe considerar. ¿Por qué? Porque no nos va a proteger la cadera. Entonces nos quedamos con risendronato y alendronato vía oral, recordando que en mujeres arriba de 80 años, en el estudio HIP, Michael McClung demostró fehacientemente que no tiene efecto, es decir, no nos sirve de nada a un paciente de 80 y más darle risendronato porque no va a responder. Sí, claro, seguramente vamos a minimizar el riesgo de una fractura vertebral, una fractura de húmero, pero la que más nos interesa es la de cadera y esa no nos la va a proteger. Ahora, la desventaja que tienen los bifosfonatos vía oral es el apego. Se ha demostrado que entre mejor es la posología más cómoda, es más fácil el apego del paciente. Y ahora el paciente ya no nada más tiene presión alta, tiene diabetes, tiene dislipidemia, también tiene cáncer, bueno, mama, próstata, etcétera, y ahora tiene que tomar lo que ya tomaba más lo que está tomando ahora. Entonces, yo creo que si le facilitamos al paciente la posología del tratamiento, nos va a ir mucho mejor. Yo, si vamos a hablar de bifosfonatos, yo me decantaría por el intravenoso, que es el ácido solendrónico. Sí, efectivamente, ¿no? Nuestros pacientes, bueno, es una multifarmacia, ¿sí? Porque además ya le estamos dando otro tipo de tratamientos orales para el cáncer, o bien quimioterapia, esteroides, también lo damos con relativa frecuencia,
Entonces creo que lo ideal, y al menos así lo hacemos en el hospital 20 de noviembre, contamos obviamente con ácido zoledrónico, que es con mucho más económico, pero también contamos con denosumab para la prevención, pues a 60 miligramos, ¿no? Claro, es con mucho más caro, pero tiene otras ventajas, sí. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, aunque ya la respondieron ampliamente, que sería, ¿cuál es la cantidad recomendada de vitamina D para el paciente oncológico? Y pues yo creo que esto va a depender de los niveles que tenga de vitamina D, o si no se pueden medir los niveles por X motivo, porque no se puede realizar en la institución, ¿cuál dosis recomendarían? Bueno, Adelante, adelante. Yo les pregunto a los dos porque los dos son expertos. Bueno, yo partiría del punto de que a nivel de institución pública depende mucho lo que los médicos solicitamos. Si se empieza a generar una necesidad, eventualmente el hospital va a terminar por proporcionarlo, ¿no? Como ha pasado con tantos fármacos, tantos estudios. Entonces, yo creo que a nivel institucional hay que empezar a pedirlo. Si nosotros lo solicitamos, algún día lo tendremos. A nivel privado también hemos visto que entre más se solicita, los costos se abaratan. Entonces, yo creo que partiendo de ahí hay que presionar a nosotros también. Si no pudiéramos tenerlo, está demostrado desde hace muchos años, como decía el doctor Yamamoto, nosotros todavía publicamos uno el año pasado, donde demostramos que 3/4 partes de la población estudiada en México tiene disminución de vitamina D, tiene una hipovitaminosis, tomando como punto de corte 30 nanogramos como mínimo indispensable. Y si utilizamos el punto de corte del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, donde ellos recomiendan 20 y más, entonces en población mexicana nosotros demostramos que 1 de cada 4 personas, independientemente de la edad, tienen hipovitaminosis. Si no vamos a tener el número en la mano, que insisto, sería lo ideal saber cuánto tiene de niveles basales, yo recomendaría tratarlo como hipovitaminósico 2 a 3 meses y después dejar niveles basales. Ok, ¿y cuál dosis específica indicaría, doctor, de vitamina D? Ajá. Un paciente que tiene el requerimiento varía hombre o mujer. Por ejemplo, sería alrededor de 800 a 4,000 unidades diarias o su equivalente si lo vamos a dar quincenal, mensual, etcétera. Ese sería el requerimiento basal. Si vamos a reponer, yo me iría a una dosis que es 3 o 4 veces superior para en 3 meses llevarlo a niveles normales y luego ya dejarle el basal, que es el que le comentaba. Ok. Sí, Doctor en ese sentido hay que tomar en cuenta, como se comentó previamente, si el sujeto es obeso, si tiene factores de riesgo, si tiene diabetes, si tiene, porque obviamente esos pacientes, la concentración de vitamina D tiene que ser más alta y son pacientes que vaya, darle 4,000 unidades una vez al día va a ser insuficiente en un sujeto que tiene obesidad, por ejemplo, y que tiene diabetes, porque va a quedar muy corto en base a estos factores. Entonces, las recomendaciones aquí, primero que nada, sería tratar de mejorar el valor basal. Y pensando que el sujeto tiene disminución de la vitamina D en general, la 25-hidroxivitamina D, lo ideal sería poderle dar, en mi caso, pacientes que toman 5, 6, 7 pastillas al día, pues bueno, si yo le doy 100,000 unidades quincenales durante 2 meses, habitualmente con eso logro mantener los valores basales, ya tomo una determinación y ya puedo hacer un mantenimiento de una vez al mes. Siempre el apego en los pacientes que toman tanto medicamento es fundamental. Entonces, es la dosificación que yo empleo y me ha funcionado bien en los pacientes que tienen tanto medicamento y que tienen alteraciones importantes. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Dice, bueno, nos da el buen día. ¿En qué tiempo se pueden agotar las reservas de vitamina D? Bueno, nosotros en el artículo que le comentaba demostramos que aún neonatos ya vienen con deficiencia porque son producto de embarazo en una mujer que ya traía hipovitaminosis. Ya nos decía el doctor Yamamoto cómo hay distintos requerimientos. Y aunque este no es el foro, pero bueno, recordar que la mujer embarazada requiere 8 veces más dosis de vitamina D para mantener los niveles que tiene. Es decir, y eso hay que mantenerlo durante toda la lactancia. Entonces, a lo largo de la vida, pues ya venimos, por lo menos la población mexicana, tenemos una hipovitaminosis
muy marcada. Y no estamos tan lejos de lo que se reporta en otras latitudes, en otros países, ¿eh? Y hay que tomar muy en cuenta que todos los estudios estadísticos que se toman o que tenemos, que se presentaron, son prepandemia. Ya antes de la pandemia lo teníamos, ahora estamos encerrados. Los niños han estado encerrados en casa, es decir, tenemos adolescentes que seguramente tienen esta deficiencia y hay que tomar en cuenta que la Claro. vitamina D se asocia a la mejoría de los procesos de neurotransmisión. Entonces son niños que tenían muy buen aprendizaje al principio de la pandemia y que han tenido estas disminuciones precisamente por deficiencias de vitamina D y que obviamente incrementa el riesgo potencial de desarrollo de neoplasias y de enfermedades cardiometabólicas en adolescentes. Ujú. Y quizá también algo que se nos olvida como primer paso es una adecuada nutrición, ¿no? Dar consejos de qué alimentos o bebidas tienen más vitamina D, ¿sí? Eh, Digo, no es el foro en este momento y yo creo que nos tardaríamos mucho qué alimentos contienen más vitamina D, pero bueno, a ver, unos tips nada más, Sin rapidito. embargo, me parece un comentario muy oportuno porque me ha tocado en muchas ocasiones que yo doy una suplementación de vitamina D, van con otro médico y les dicen, no, con que comas Sí, frutas y verduras y sí, sí. champiñones y la verdad es que para que pudiéramos tener la Por ahí ingesta leí. adecuada, Cool. Sí. para que pudiéramos tener la ingesta adecuada, la cantidad de alimento que deberíamos de tomar sería extremadamente elevada. Y a un paciente llega y me dice, no, pues a mí me dijeron que con 100 gramos de champiñones al día, eso no se va a lograr. Entonces, Ujú. y a nivel nutricional es para el mantenimiento, para que pueda hacer una corrección con alimentación pues, prácticamente imposible. Sí, Sí. es correcto, ¿eh? Por ejemplo, y lo hemos platicado en otros foros, estando el doctor Yamamoto también, prácticamente 95-98% de mis pacientes tienen determinación de vitamina D, la gran mayoría bajos. Es raro el que llega normal y mucho de esas situaciones porque la dieta del mexicano es paupérrima en fuentes de vitamina D y la única fuente verdadera que nos podría ayudar es la exposición solar, pero en general la población ya nos está soleando, no nos asoleamos. Y ese es ¿No? otro problema significativo, ¿no? Por ahí no sé si estabas tú, Jorge, el día que nos tocó una charla con el doctor Manuel Mirazú en un foro, que él decía una frase, dice, en la casa que entra el sol, no entra el médico. Y yo creo que es totalmente correcta, ¿eh? Así es. Y además también el riesgo de asolearse, que también la exposición al sol puede producir cáncer de piel, ¿no? Entonces ahí va las Esa dos. es una situación muy interesante, doctora, porque fíjense que, y afortunadamente este es un foro oncológico, está demostrado en población mexicana, la Asociación Americana de Dermatología lo ha mencionado, y aquí en México hay publicaciones muy interesantes de una persona que seguramente todos ustedes conocen, que es el doctor Roberto Arenas. La incidencia de cáncer vasocelular y espinocelular por exposición solar prolongada en población mexicana, aún en la zona de los Altos de Jalisco, que es la zona endémica con mayor número, es de 0.0041 por cada 100,000 habitantes. La proporción de hipovitaminosis entre los que estamos aquí en este foro, si no nos estamos suplementando, es del 71%. Yo sí me Es, estoy suplementando, yo sí. yo también. Sí Y yo es. creo que el doctor Yamamoto también, seguramente. Con todo lo que nos han expuesto, entonces no deberíamos dar el calcio y la vitamina D juntos. ¿Tendrían que ser separados? Eh, De puede ser, preferencia calcio y vitamina D, considerando las dosis que son diferentes. sí, bueno, depende también, aquí tenemos que considerar eh, qué tipo de calcio le vamos a dar al paciente. No Ujú. hay mejor calcio que el que viene en la dieta, ese es un hecho. Hay múltiples publicaciones mexicanas, la más reciente que yo recuerdo es el doctor Jorge Morales, en la cual él haciendo cálculo en base a la ingesta, considera que los mexicanos consumimos entre 600 a 800 miligramos de calcio por día, cuando el requerimiento de los adultos es de 1,200 o más. Entonces, hay que suplementar lo que le falta. Yo a mis pacientes en la consulta les doy un listado y los pongo a que literalmente para la próxima consulta me traigan cuánto calcio consumen por día en promedio. Se puede dar combinado o separado. Aquí el único detalle es que si nosotros vamos a utilizar un ingrediente como es el carbonato de calcio,
Tenemos que especificarle al paciente que se requiere de un medio ambiente ácido para que se absorba. Es decir, tiene que ser de preferencia con estómago vacío, en ayuno. Y entonces aquí es a lo que seguramente decía doctora, si le damos vitamina D, la absorción en un estómago que no contiene alimentos grasos es menor de la vitamina D. Entonces yo creo que aquí la opción sería utilizar el citrato de calcio, que ese sí lo podemos utilizar, tiene mejor absorción de la otra manera. Ahora, si lo queremos dar separado, sería mejor. Le damos su suplementación espaciada de vitamina D y le damos su calcio tomado sin vitamina D solo. Sí, tiene su... Aquí yo creo que vale la pena el tratar de recordar que normalmente las combinaciones vienen, pero no vienen con vitamina D3, vienen con calcitriol en muchas de las ocasiones. Y yo les comentaba que el efecto a nivel periférico requiere de la conversión directamente de la 25-hidroxivitamina D, que es nivel hepático, que llega al órgano, por ejemplo, al páncreas, y que aquí se convierte de 25-hidroxivitamina D en 1,25-hidroxivitamina D para el efecto. Entonces, hay que considerar a quién le vamos a dar qué. Y específicamente hablando, bueno, en los pacientes para la disminución de estos procesos, lo que se les ha dado es vitamina D3, precisamente para la corrección. Y entonces, pues bueno, dar concentraciones de 4,000 unidades al día junto con calcio en una sola tableta, pues es complejo. Entonces, lo ideal sería precisamente evaluar a quién le vamos a dar qué tipo de suplementación. Sí, nada más, las marcas más comunes aquí en México no traen calcitriol, mejor que traen colecalciferol. Las tienen combinadas. Sí, me refiero, ¿no? Por eso hacía yo la abreviación que muchas veces, en muchos casos, le manejan al paciente el calcitriol, no le manejan y me ha tocado que me llegan pacientes, o yo les doy vitamina D3, y llegan porque dijo, no, es que vamos a saltarnos todos los pasos y le vamos a dar calcitriol, y entonces le hacen cambios. Entonces, sí, totalmente. Y bueno, esta es una de las preguntas que ya respondieron. ¿Es recomendable prescribir combinaciones de vitamina D más calcio? Creo que ya está más que respondida, ¿no? También comentaron en una tabla, y creo que ya esta va a ser la última pregunta, acerca de los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Y nuestra población, bueno, se lo automedica y lo toma así como que si fuera cualquier cosa. Y sabemos que hay una pobre absorción cuando se toma inhibidores de la bomba de protones del carbonato de calcio. Entonces, también sería otro motivo para lo que ya ustedes comentaron, dar citrato de calcio. Bueno, se puede utilizar los dos, ¿eh? ¿Sí? O sea, la biodisponibilidad es la misma con los dos. Las condiciones en las que se toma es lo que debemos de ser muy cuidadosos para que sea de forma correcta. Una vez más, citando a Michael McClone, él demostró previamente que la bomba de protones que tiene, en este caso, lo que son los osteoclastos, no es la misma que la que está en el estómago, es decir, es diferente el mecanismo. La única razón por la que se deteriora el hueso con uso crónico de inhibidores de protones es por la falta de acidez. Entonces, si nosotros damos carbonato en condiciones de acidez óptima, como ocurre antes del desayuno, le va a ir bien al paciente, aunque después se tome su inhibidor de bomba a la hora, a la media hora. Ok. Bueno, pues no sé si tengan algún comentario final. Tenemos 3 minutitos. Si no, bueno, terminamos. A ver. Sí, doctor Yamamura. Adelante, Jorge. Bueno, yo creo que una parte fundamental va a ser que, bueno, ya demostramos, se ha demostrado el impacto que va a tener para la vida y para la calidad de vida de los pacientes una determinación y una correcta suplementación, sustitución y mantenimiento de vitamina D. Debe de pasar a formar parte de nuestras mediciones cotidianas en los pacientes y que incluso lo empezamos a probar por nosotros. Se van a dar cuenta en una determinación que se hagan de 25-hidroxivitamina D que van a tener deficiencias y que muchos de esos pequeños problemas que tenían físicos tomando una suplementación adecuada se les van a quitar. Entonces, empezamos por nosotros y van a darse cuenta que van a invitar a sus pacientes a que lo hagan. El lunes me la hago. Sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo aquellas personas que no están suplementando. Y bueno, yo nada más quisiera comentarles que hay que pedir la densitometría en estos pacientes. Acuérdense, tiene que ser la central, la periférica no nos sirve. La única excepción es en pacientes con deprivación hormonal
tercio distal de radio más la central. No es una u otra, es más la central. Pacientes con hiperparatiroidismo por alguna razón o pacientes con deprivación hormonal. Y por supuesto que hay que dar el tratamiento completo para osteoporosis. El fármaco que vayamos a utilizar más calcio y vitamina D. Si no, no va a funcionar. Gracias por la invitación. Perfecto. Gracias. Pues no, de verdad, al contrario, muchísimas gracias. Yo personalmente aprendí muchísimo y estoy segura que todos los que nos escucharon aprendieron muchísimo y vamos a seguir muchos de sus consejos para todos nuestros pacientes con cáncer para que tengan una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la sociedad mexicana. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Saludos.